Solo porque yo sé compartir. Hijos, por favor. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo webinar CRCP que organizamos como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso como una forma de entregar contenido y abordar temas que pueden ser súper relevantes para hacer frente a la crisis que estamos viviendo hoy en día. Hoy vamos a hablar un poco de salud mental en las organizaciones y cómo podemos hacer frente a este tema. Hablaremos de factores protectores psicosociales en el contexto de COVID-19. Y por ello queremos presentar a nuestro expositor. Él es Miguel Iturra, es el subgerente de factores psicosociales del IST, que nos va a estar hoy día haciendo esta charla. Para explicarles un poco cómo va a funcionar esto, Miguel va a hacer la charla, luego vamos a dar paso al final de la presentación, después de unos 30-40 minutos, a las preguntas. Para eso les pido que puedan hacer todas sus preguntas a través del chat que está en la plataforma, la van escribiendo y de ahí con Miguel las vamos a ir respondiendo. Además, les comento que esta presentación la vamos a estar grabando, así que una vez que termine, les vamos a estar compartiendo en la tarde este webinar en video, por si quieren volver a verlo, por si se les perdió algo, y también la presentación que nos va a realizar Miguel. Dicho eso, y agradeciéndoles que nos acompañen hoy día, quiero dejar con ustedes a Miguel Iturra. Gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Súper, gracias, Verónica. Un gusto estar acá y poder compartir estos temas tan, bueno, contingentes con todo esto que está ocurriendo, ¿ya? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a compartir mi pantalla, voy a presentarles voy a hacer una presentación, como muy bien decía Verónica, ¿ya? Y después poder dar un espacio para preguntas o conversación, reflexión respecto a toda a esta temática, ¿ya? Así que, básicamente eso. Yo espero que sea más o menos breve, no me voy a extender tanto, ¿ya? Para que podamos también, en el entendido, sabemos que estamos con muchas cosas, muchas actividades, entonces la idea es poder aportar algo en ese sentido y poder acotarlo a lo que, digamos, a lo más esencial, ¿ya? Entonces, Verónica, lo único que te pido es si me puedes decir si está compartiéndose bien, se ve bien, ¿sí? Se ve perfecto, ahí está Perfecto. compartiéndose tu presentación. Maravilloso. Ya. Entonces, lo que vamos a hablar sobre factores protectores psicosociales en el contexto del COVID-19, ¿ya? Todo esto, bueno, desde el IST, ¿ya? O sea, como desde desde nuestras reflexiones como Instituto de Seguridad del Trabajo, que este tema lo hemos visto de manera como con mucho énfasis, especialmente en el último tiempo, ¿ya? O sea, ya lo veníamos trabajando hace años, pero se ha hecho muy patente a día de hoy, ¿ya? Y que incluye todo esto que ustedes ven en el monito a la derecha, que dice mental, social y físico, que son aspectos como claves para poder hablar de una salud integral en ese sentido, ¿ya? Entonces, lo primero es mostrarles esta noticia que están actualizadas. Por ejemplo, ven, gobierno presenta Saludablemente, plataforma para ayudar a chilenos en materia de salud mental, ¿ya? Y otras noticias, epidemia por temas de salud mental, etcétera. Como ven, el tema de salud mental, como coronavirus o COVID-19, la COVID como la enfermedad, está provocando problemas de salud en todas las personas, pero además todo este contexto genera situaciones que afectan la salud mental de las personas. Se habla de ansiedad, estrés, depresión y otros tipos de trastornos, ¿ya? Además de cambios más bien adaptativos de las personas por tener que estar en cuarentena extendida o otros temas que los vamos a ver más adelante que tiene que ver con tener que estar viviendo una vida, entre comillas, como normal, pero en esta situación de pandemia que no nos permite poder hacerlo, ¿ya? Entonces, toda esa adaptación efectivamente nos puede y de hecho nos afecta, ¿ya? Entonces, solo contar un poco como de salud mental en Chile, algunas cifras, algunas estadísticas, ¿ya? Esto es lo último, es lo más actualizado que hay, ¿ya? Del año pasado, ¿ya? Del año pasado. Estas son cifras que salieron ahora recién, y son del año pasado, y esto, si ustedes ven ahí, voy a hacer una marquita, ahí se ve moradito,
aproximadamente el 24% de todas las licencias médicas que se dan en Chile son por salud mental. Un cuarto. Y todo el otro tiene que ver con todo el otro tipo de enfermedades, que son, ustedes saben, son muchos tipos de enfermedades distintas, ¿ya? Pero solamente en salud mental abarca un cuarto, entonces es bastante importante ya en temas de licencias médicas que se generan año a año, ¿ya? Y si lo vemos por el lado laboral, por eso era el lado como común, por el lado laboral, fíjense en este dato, a ver qué está acá, voy a tratar de ponerle como un puntero láser ahí. Ese 12%, que es como en el año 2000, este es el año 2015, el 12% de las personas denunciaban enfermedades profesionales relacionadas a salud mental, 2016 el 23%, el 2017 el 33%, 36, 38%. Eso quiere decir que del total de denuncias que hacen las personas de estar enfermas por el trabajo, a día de hoy el 38% de los motivos tienen que ver con salud mental, ¿ya? Pero esas son las denuncias. Resulta de que después eso hay que ver cómo se califica. Y finalmente, de todas las enfermedades profesionales que hubo el año pasado, enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿ya? A causa del trabajo, que son como 6.000 aproximadamente, el 60% tuvo su causa en salud mental, o sea, más de la mitad. O sea, más de la mitad de las enfermedades que hay en Chile por el trabajo son de salud mental. Entonces, es un tema relevante, ¿ya? Entonces, en el fondo, para eso toda esa estadística, ¿ya? Para eso nos ayuda. Y ligándolo con lo del coronavirus, es difícil imaginar en ese sentido algún otro fenómeno actualmente, ¿ya? En los últimos 100 años, podríamos decir, o 50 años después de las guerras, ¿ya? Fenómeno que haya afectado a la población global de forma similar y simultáneamente, ¿ya? Eso también es nuevo, la simultaneidad de esto, que haya ocurrido de esta forma, es difícil eso, ¿ya? Y en ese sentido nos encontramos en una situación excepcional, que se nos olvida a veces, pero es excepcional, ¿ya? Se ve alterado nuestro entorno, ¿ya? Y eso impacta en nuestras rutinas cotidianas, familiares, laborales, sociales de las personas, ¿ya? Y aquí vienen algunas palabras, entre comillas, mágicas, que es como, por ejemplo, una situación desconocida, no la habíamos, nadie de nosotros la había vivido, ¿ya? Que genera incertidumbre en todos nosotros, ¿ya? Y esa es la otra palabra del día, de la incertidumbre que nos provoca esto, y hemos tenido que adaptarnos, ¿ya? No sabíamos lo que era, y no sabemos qué esperar de todo esto, y hemos tenido que adaptarnos a través de soluciones nuevas, ¿ya? Y nuestra rutina personal, laboral, social se ve afectada. Y en ese sentido ahí todos nos vemos afectados, ¿ya? Todos. Y esto ha implicado que el mundo del trabajo también se haya visto afectado, ¿ya? Por ejemplo, las organizaciones han debido replantear sus objetivos, muchas, ¿ya? Vamos a pasar del crecimiento sostenido a la sobrevivencia. O sea, muchas organizaciones a día de hoy no están pensando en crecer, están pensando en sobrevivir, ¿ya? Y eso es una adaptación grande, ¿ya? Y el otro tema, el teletrabajo se ha vuelto la norma y no la excepción, ¿ya? Era impensado hace 6 meses que muchas personas trabajaran desde la casa, y a día de hoy lo hacen, y con las condiciones que sabemos que no son las óptimas en muchos casos, ¿ya? Conllevando una integración casi indivisible entre el ámbito personal, familiar y el mundo laboral. Entonces aparece ahí un factor ahí como a mirar, esa indivisibilidad que está presente en nuestras vidas por trabajar en nuestra casa, vivir en nuestra casa, como todo ocurre en el mismo entorno. Por otro lado, labores que antes se consideraban como rudimentarias se han convertido en esenciales para la vida, ¿ya? Que también es algo que nos ha ayudado como a detenernos y a mirar como qué es lo importante, ¿ya? Y a enaltecer ciertas labores, profesiones y oficios que sin duda en esta situación nos hemos dado cuenta lo importantes que son y lo fundamentales que son, ¿ya? Y por supuesto el reconocimiento que merecen de todos nosotros.
Y por último lado, los sistemas de salud también han debido aumentar su capacidad de respuesta y llegando al límite en muchos casos. Entonces, si vimos que toda esta situación de pandemia que no conocíamos nos genera incertidumbre y afecta nuestras vidas, pero también afecta al mundo del trabajo en general, ¿ya? O sea, es difícil que el mundo del trabajo no esté imbuido por todo esto que está ocurriendo, al contrario, ¿ya? Y ahí, si lo vemos como en consecuencias de que ha generado esto en temas de salud mental, por un lado, la percepción de inseguridad laboral, lo que en muchos casos no es solamente una percepción, termina siendo como una realidad. Muchas personas han perdido su empleo, ¿ya? Sus fuentes de ingreso, o las han modificado, han tenido que reinventarse. Quizá yo creo que muchos de los que estamos acá podemos haber visto historias, de hecho me ha pasado no solo a mí, sino que con personas que he conversado, como personas que se han tenido que reinventar completamente, por el rubro que trabajan no puede funcionar en esta situación. Por ejemplo, que hacen eventos, por poner un ejemplo, y no les ha quedado otra más que reinventarse, entonces esa percepción de inseguridad es bastante grande, ¿ya? Y nos afecta a nuestra salud mental, ¿ya? La otra incertidumbre respecto del futuro, ¿ya? Ok, ¿cómo estoy ahora? Pero ¿cómo voy a estar después? Yo, ¿cómo va a estar mi familia? ¿Cómo va a estar mi empresa? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, ¿ya? No lo sabemos. Por otro lado, todo esto nos produce un agotamiento emocional, ¿ya? Que sin duda nos afecta, nos cansa, nos hace que muchas personas estén pasando por trastornos ansiosos, teniendo que usar en muchos casos medicación, ¿ya? Pero es una realidad en la que estamos, ¿ya? Y por otro lado, la exigencia de mayor adaptabilidad, que también nos afecta en nuestro mundo laboral, o sea, tener que ser más adaptables. Todos a día de hoy necesitamos ser más adaptables en este mundo laboral y no estábamos todo lo entrenado que pudiéramos quizá haber estado para poder haber afrontado esta crisis de otra manera, pero no sabíamos cómo se nos venía. O sea, en términos más allá de tener los datos de Europa, que fueron un par de meses, pero no, el mundo en general estaba en la misma situación, ¿ya? Entonces, todavía estamos como en el ámbito de las reflexiones y viendo cómo nos ha afectado, ¿ya? Yo diría que estos son algunos de los puntos como esenciales que afecta como la salud mental en general de las personas en este contexto, ¿ya? Y si lo vemos por el lado de los factores psicosociales en el trabajo, y aquí pongo una lámina donde aparecen los factores psicosociales que actualmente evaluamos en las organizaciones, ¿ya? En cada uno de estos también hay algunos puntos interesantes a mirar, tanto como qué es lo que ocurre ahí y qué podríamos hacer al respecto, ¿ya? Por ejemplo, las exigencias psicológicas del trabajo, ¿ya? Nuevas rutinas de trabajo pueden alterar los horarios habituales, laborales habituales. Entonces, ¿qué podemos hacer como organización ahí para tratar que las organizaciones tengan rutinas de trabajo un poco más estructuradas, ¿ya? La adaptación a la contingencia puede ocasionar un aumento en la carga de trabajo. Bien, ¿ya? El rediseño de puestos y la incorporación de nuevas modalidades de trabajo y de tecnologías modifica las labores y por ende la complejidad para desarrollarla. Entonces quizás muchas personas van a necesitar más capacitación, más formación, y cómo puedo hacer eso como organización de manera progresiva, ¿eh? Y no hacerlo, y tal vez ya no se hizo progresivo, pero porque ya lleva un par de meses así, pero necesitamos, no es tarde todavía como para poder hacer algo al respecto en este punto, ¿ya? Y en ese sentido, los trabajadores en labores esenciales, que también puede que hayan personas de ese tipo de organizaciones acá, también están expuestos a un desgaste emocional más grande, por ejemplo, en el área de la salud. Entonces, en el área de la salud, qué factores protectores existen ahí? ¿Ya? En términos de las personas, los equipos, afiatados, que tengan confianza entre ellos, pero también por ejemplo, un factor protector muy importante en ese sentido es que puedan contar con las condiciones y con los elementos de protección personal en estos casos, que las personas se puedan sentir cuidadas, ¿ya?
y que también puedan responder sus inquietudes, porque tienen inquietudes, y que hayan instancias de escucha para ellos, ¿ya? Y todo eso ayuda a descomprimir instancias de escucha que muchas veces no existen, ¿ya? Canales de comunicación. En cuanto al trabajo activo y desarrollo de habilidades, en trabajos esenciales, ¿ya? La disminución del control sobre el ritmo de trabajo por aumento en la demanda de servicio, en ese sentido, como que cuesta ahí abordar eso, pero también hay otro punto que es el aumento de la autonomía en el ritmo de trabajo en situaciones de teletrabajo. La idea es promover eso, que exista más autonomía, o si la persona va a trabajar en una modalidad de teletrabajo, que pueda tener cierta autonomía, ¿ya? Y ahí básicamente es sacar juicios. O sea, esto es como para los que han estudiado teorías administrativas, de seguro les suena como la teoría X, teoría Y, que es como vemos a los trabajadores, si lo vemos esencialmente como que necesitan supervisión directa, como que si yo no estoy ahí no hacen nada, ¿ya? O si tengo una visión de ellos distinta, y es una visión, no es la realidad, es la visión que tengo. El tema es que esa visión que se tiene respecto de cómo son los trabajadores y cómo enfrentan los desafíos, las situaciones, finalmente influye en cómo esto se da. Entonces, en la medida que el juicio respecto a esto es que ellos se pueden organizar, pueden tener más autonomía sobre su trabajo, probablemente lo hagan, ¿ya? Al menos los estudios nos indican básicamente por ese lado, ¿ya? Y en ciertos casos desempeñarse bajo una nueva modalidad de trabajo sin preparación previa, que es un poco lo que les decía. Entonces, ¿en qué medida le damos preparación a estas personas? ¿Cómo le podemos poner tutores, ayudantes a estas personas? ¿Ya? Pasa mucho, no sé si también puede que haya gente aquí del área de educación. El área de educación se vio fuertemente afectada por todo esto, y en el caso bueno, tanto universitaria como básica y media, pero muchos docentes no contaban con la preparación para poder emplear las herramientas que a día de hoy se solicitan. Y son herramientas muy poderosas cuando hablamos de Google Classroom, hablamos de, bueno, Zoom, Meet, todas estas aplicaciones, o de trabajo colaborativo, pero requiere cierto nivel de preparación. Entonces, muchas veces quedan solos las personas, y queda un poco el arbitrio de si yo tengo un amigo o alguien o amiga que me puede enseñar o ayudar, o un familiar, pero ahí las organizaciones pueden hacer algo para poder generar redes de apoyo, para poder apoyarse en estos temas. Que uno dice, pucha, pero es algo tan básico, pero es básico para uno que ha vivido en la época nació con los computadores, la tecnología de la información, ¿ya? No todas las personas nacieron en esta época, y algunas necesitan un poco más de apoyo en ese sentido. Y probablemente nos va a pasar, nos va a pasar en 30 años más, 20 años más, no vamos a saber ocupar las cosas del futuro, ¿ya? Seguimos. Entonces, en el apoyo social y calidad de liderazgo, que se relaciona con lo que acabo de decir, ¿ya? Por otro lado, los liderazgos pasan, en el caso del teletrabajo, pasan a ser virtuales, ¿ya? Entonces, ahí hay otra cosa importante, en qué medida ese liderazgo virtual sigue estando ahí, sigue prestando apoyo, sigue apoyo, soporte, y cómo eso, la línea delgada entre que te estoy apoyando y entre que te estoy, no quiero decir hostigar, pero como el sobrecontrol no ayuda mucho, ¿ya? Si hay que hacer una tarea, ¿ya? A veces las personas necesitan el tiempo para poder hacerla, y si están supervisándola de cómo van con esa tarea, gastan más tiempo en responder a la supervisión que en hacer la tarea. Entonces, ahí también hay en el estilo de supervisión también hay que mirar eso, ¿ya? Dar los tiempos, y ojalá generar como planes de supervisión que estén como consensuados, ¿ya? Los casos que se pueda, cuando hayan líderes con poco grupo de trabajadores, cuando son cientos de trabajadores, ya cuesta un poco más, ¿ya? Pero eso tiene que ver más con la extensión de control que la organización establezca, ¿ya? Y otro dice, dejar interactuar con compañeros y jefaturas puede ocasionar la sensación de aislamiento.
que otra cosa importante, no porque una persona trabaje en modalidad de trabajo a distancia o de ese tipo, no tiene que tener contacto con otros, es como, eso nos afecta, ¿ya? Nos afecta, y además está imbuido eso por nuestra cultura latina, en la cual somos un poco más gregarios que otras culturas, ¿ya? Es algo cultural, es discutible, pero en general no, necesitamos más de ese contacto, ¿ya? Y en los casos de trabajo físico, o sea, no físico, sino que presencial, eh, también es importante que existan estas redes de apoyo entre las personas, ¿ya? O sea, estas interacciones son importantes porque es donde ocurre como los vínculos y ocurre que la persona se siente parte de algo. Compensaciones. Ahí la percepción de inestabilidad es es uno de los puntos más fuertes que nos afecta, ¿ya? A todos en este sentido. Y ahí no hay mucho que hacer, ¿ya? Más allá de poder, como organización, en la medida que tengamos ciertas certidumbres, poder compartirlas, y en la medida que no tengamos ciertas certidumbres, también poder, o más bien como poder dar los espacios para que las personas puedan plantear sus inquietudes, dar los espacios. ¿Y qué significa dar los espacios? Significa tener instancias, significa, por ejemplo, me estoy reuniendo con la gente, estoy preguntándole cómo está, estoy preguntándole cómo está su familia, tengo encuestas para saber si las medidas que he implementado están sirviendo, tengo encuestas para saber si, qué piensan respecto o más bien de cómo han percibido la situación, o estoy generando devolución también de cómo está la empresa, ya poder contarles. Todo eso ayuda. Véanlo en sus propias experiencias, en la medida que ustedes están en una organización que les cuenta, o ustedes son líderes de una organización, piensen, y en la medida que las personas están más informadas, uno se siente más parte de algo y te reduce el nivel de incertidumbre. Pero a veces lo que afecta es la incertidumbre, no el cuándo va a ocurrir. Eh, y si tienes alguna certidumbre, al menos de que te están escuchando, eso ayuda mucho. Creo que es una de las medidas más importantes, ¿ya? O sea, y no lo creo yo solamente. Y otro tema es como que hay menos instancias de reconocimiento. Yo creo que ese es otro punto para poder abordar, que no dejar de lado el reconocimiento de lo realizado, ¿ya? Por los equipos, por las personas, en los mecanismos de reconocimiento que tenga la organización. Cada organización tiene sus propios mecanismos, ¿ya? Pero generar estos reconocimientos, de felicitar a las personas por su trabajo, establecer los mecanismos que tenga, ¿ya? Poder no dejarlos de lado. Necesitamos sentirnos que todo este esfuerzo que estamos haciendo tiene o sea, se ve como reconocido, ¿ya? Y ese es un modelo, de hecho, que se llama esfuerzo-recompensa. Y en cuanto a doble presencia, que también es uno de los factores grandes que se ha visto afectado, el trabajar desde el hogar impacta, ¿ya? La carga doméstica y especialmente las personas que cuidan a otros, ¿ya? Y ahí la gente que trabaja en labores esenciales también ha visto disminuido su tiempo mucho, 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 mucho. Porque tiene jornadas más largas o tiene que hacerse cargo también de la casa, todo todos los medios, todo funciona más lento, ¿ya? Entonces, ahí también algunos factores protectores es como poder promover que en el fondo, eso ya tiene que ver con temas personales también, pero que las personas puedan tener espacios de conversación con su familia respecto de lo que el trabajo implica y lo importante de trabajar en estos momentos y lo importante de poder dividir las cargas domésticas. Y también otra cosa importante, en la medida que eso se conversa, existen mayores probabilidades de que podamos de que las personas puedan como afrontar un poquito mejor en este aspecto, ¿ya? Que no es fácil de abordar, para nada, ¿ya? Ahora, vamos a irnos a unas ideas generales de qué pueden hacer las organizaciones, más allá de todo lo que les dije, ¿ya? Y en ese sentido, a grandes rasgos, ay, se me pasó, las organizaciones
como pueden ser un espacio para promover la resiliencia, creemos algo importante. Entonces, un poco recapitulando todo lo que dije, por ejemplo, crear lazos de apoyo entre las personas, también fomentar la creatividad, ¿ya? En términos de y la autonomía, facilitar la flexibilidad de los equipos de trabajo y construir confianza y sentido de comunidad, que es lo que les decía hace un rato, confiar en las personas, ¿ya? Reducir la incertidumbre, ¿ya? Todo lo que se pueda. Aquí hay muchas maneras de que se podrían hacer esto, ¿ya? Pero, pero es fundamental el tratar de reducir la incertidumbre de las personas. Saber cómo están los trabajadores, preguntarles, ¿ya? Tener catastro. Es otro punto importante, como catastrar qué personas son las que están en situación de mayor riesgo y establecer una política de qué hago con ellos. Muchas organizaciones los mandan para la casa a esos trabajadores. Y dolorosamente también puedo decir que los mandan para la casa y ahí quedan. Es como, ya no es mi problema. Y uno podría decir, está bien, no es su problema, pero ahí después también nos podemos preguntar, ok, y eso es lo que quiero, o sea, esa es la relación que quiero tener con mis trabajadores o con esos trabajadores, ¿ya? También es importante si voy a estar haciendo seguimiento a aquellos que están en sus casas porque son población de riesgo, de alto riesgo, entonces también tenemos que saber cómo están ellos, ¿ya? Ellos probablemente no lo están pasando tan bien, probablemente quieren trabajar, ¿ya? Porque si te fijas, o si se fijan, es una forma como que te excluyes de algo, te excluyen de algo. Más allá, o sea, es por tu salud, pero estás excluido de algo, ¿ya? Otra cosa, ver los horarios, modalidades de trabajo, tareas, carga laboral, requerimientos para el cuidado, o sea, como elemento de protección personal, etcétera. Pero todo esto poder como mirarlo. Y muchas organizaciones lo han ido mirando, han ido viendo de que, ok, tal vez tenemos que cerrar un poco más temprano, tenemos que reestructurar algunas tareas porque ya faltan algunas personas, o son tareas de mucho riesgo, o las cargas laborales redistribuirlas, ¿ya? O qué elementos necesitan. No todos necesitan los mismos elementos de protección personal. El personal de salud necesita muchos elementos de protección personal, ¿ya? O a veces se pueden establecer medidas como de barreras y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso va por otra línea, ¿ya? Que las personas puedan plantear sus inquietudes y situaciones particulares, que tengan esa instancia, ¿ya? Cuidar el vínculo entre las personas, que tengan espacios para poder encontrarse, ya virtuales, no sé, hay que ver la forma, pero que se sientan parte de algo, redes internas, fotos de cosas que se hayan hecho, de actividades anteriores, páginas, no sé, hay empresas que tienen como Facebook y que ponen cosas también con Facebook interno, cosas así, o hacer charlas masivas, invitarlos a instancias como, por ejemplo, como de este tipo, y poder, donde se hable de un tema y alguien hable de un tema y los demás puedan escuchar. Hay empresas que lo que han hecho es como, bueno, depende mucho de la empresa, pero unas empresas la otra vez nos contaban que habían hecho uno como hicieron un sondeo como de talentos, así como de gente que pudiera hablar de alguna cosa, o contarle a los demás, o enseñar algo, y hicieron unas charlitas de eso, ¿ya? Y de hecho, también en mi experiencia personal, en otro ámbito, también nos pidieron si, ámbito docente, si teníamos si podíamos hablar de algunos temas o ver algunas cosas como voluntario, y la persona también se siente en parte de algo, ¿ya? Y pueden también colaborar con los demás, pero generar instancias de este tipo. No tiene por qué ser así como vamos a hablar del estrés, ya. El estrés es la reacción, no, no tiene por qué ser eso, puede ser hablar de cualquier cosa, ¿ya? O sea, cualquier cosa en el sentido de que sintamos que estamos aprendiendo algo, que nos estamos encontrando y que estamos aprendiendo, ¿no? También cómo las personas tengan, ojalá lo más claro posible, qué es lo que hacer frente a las distintas situaciones que se pueden dar. ¿Qué hago si me contagio? ¿Qué hago si soy contacto estrecho? ¿Me van a mandar para la casa o no? ¿Ya? Ese tipo de cosas.
reconocer el trabajo de las personas y los equipos. Y ahora contarles un poquito, ya, ok, a nivel de personas, así como, eso a nivel de empresa, pero como personas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Ya? Primero hablarles de o sea, como contarles de un concepto de el capital psicológico de cada uno aporta a enfrentar la crisis, ¿ya? El capital psicológico son como los recursos que tenemos nosotros para poder enfrentar algo. ¿Ya? Y ahí aparecen algunos ejemplos, que por ejemplo ser fuente de apoyo para el equipo, ayudar a otros es parte de, nos ayuda a nosotros también. ¿Ya? Entonces pregúntase, a ver, ¿a quién he ayudado? ¿A quién o a quiénes? ¿Ya? ¿Y cómo me he sentido cuando lo he hecho? Probablemente me ha ayudado también. ¿Ya? Otro aspecto del capital psicológico de este concepto es la esperanza. ¿Ya? Esperanza que es como pensar que las cosas van a estar mejor. ¿Ya? Tener esperanza que la pandemia va a terminar algún día. No sabemos cuándo, puede ser en un año, puede ser meses, pero va a terminar. O la vamos o vamos a adaptarnos. ¿Ya? Otro aspecto del capital psicológico es mantener la calma. O sea, no mantener la calma. ¿Ya? Y la calma, una manera es poder mantenerla a través de la respiración. Hay varias técnicas y ahí les voy a mostrar como material al respecto. ¿Ya? Y por otro lado son nuestras habilidades, poder usarlas, poder confiar en nuestras habilidades, poder sentirnos capacitados, capaces. ¿Ya? Todo esto es parte del capital psicológico individual que nos puede ayudar a enfrentar esta crisis. Además de otros aspectos, ¿ya? Como por ejemplo, mantener conversaciones con compañeros, ¿ya? Entonces ahora piensen usted mismo, estoy conversando, ya lo estoy apoyando, estoy pidiendo ayuda, a veces nos habilitamos harto, y a veces también pasa esto, uno se habilita como a ayudar a otros, pero no se habilita tanto en pedir ayuda. Entonces también es algo a mirar ahí, ¿ya? Mantener los espacios de trabajo limpios, ergonómicos y lo más seguro posible, que también nos ayuda mentalmente. El orden ayuda, ¿ya? O sea, nos ayuda desde lo físico nos ayuda a lo mental. ¿Ya? Organizar la jornada laboral, ¿ya? Conversa con tu familia y demás integrantes del hogar, lo importante de cuidar y respetar los horarios de trabajo, que es importante también para los que hacen teletrabajo. ¿Ya? Y hacer pausas durante la jornada, hacerlas, aunque a veces uno dice, no, es que estoy bien, no, es que es más bien el ejercicio de hacerla, es como la acción, no, fisiológicamente lo necesitan, no es que psicológicamente uno dice, es que no sé, no quiero, no necesito, no, es más bien hacerlo igual, ¿ya? Y ahí hay estiramientos, música, o meditar, o desconectarse un momento para poder seguir después. ¿Ya? Yo sé que eso es complicado muchas veces, uno tiene que pasar de largo, pero ahí la pregunta es, ¿ya, y tengo que pasar de largo así? ¿Ya? A veces 2 minutos que me pueda dar o un par de minutos me pueden ayudar bastante a poder estar bien, a poder estar mejor, ¿ya? Eh, en esto que estoy. ¿Ya? Y algunas reflexiones finales entonces respecto a todo esto. Es decir, que es normal que sintamos ciertas emociones, esto a nivel de las personas, angustia, ansiedad, frustración, miedo u otras. Es normal en el sentido de lo esperable. Entonces, ahí tómate un tiempo para detenerte, respirar y ser consciente de lo que estás sintiendo. Y es importante no dejar de movernos, ¿ya? Eso es muy importante, alimentarnos bien o lo mejor posible y movernos. Ya no todos van a poder hacer actividad física en la misma medida, ¿ya? Pero es importante poder tenerlo como poder hacer algo al respecto. Y esta es una situación especial, todos nos estamos aprendiendo a adaptarnos, ¿ya? Y en ese sentido no te exijas más allá de lo necesario y cuida tu salud mental y la de tus seres queridos. ¿Ya? Eso básicamente es la presentación que les tenía. ¿Ya? No sé si damos espacio a preguntas y después les quiero mostrar una cosita antes de que nos vayamos. ¿Ya? Así que un material ahí o sea, unas cosas que les quiero mostrar. Que eso, Verónica. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Yo tengo una pregunta, Sí. básicamente.
Siento que hablamos y estamos todos en un periodo de mucha incertidumbre. Hay crisis económica, estamos en aislamiento, hay cuarentena, o no hay Sí. cuarentena en el caso de O no hay, Valparaíso, o no o hay, tal vez haya, o tal vez haya, pero no tal vez sabemos haya. cuándo. Pero sí hay un temor que yo creo que es, no sé si universal, pero la mayoría de las personas, que es el temor a contagiarse. Mm, Por ejemplo, hay personas que están en teletrabajo, pero hay personas que tienen que seguir trabajando, yendo a sus lugares de trabajo, y hay un temor constante a contagiarse finalmente. sí. ¿Cómo como organizaciones y cómo como personas nos podemos hacer cargo de este temor? Mm. Sí, eso ha salido, hemos tenido, bueno, primero decirles que la respuesta que les voy a dar no es una respuesta cerrada, ¿ya? En el sentido de que estamos constantemente reflexionando sobre eso, ¿ya? Porque no hay una respuesta única. Y cuando le digo constantemente es que tenemos instancias como de este mismo tipo, masivas, digo, tenemos como IST, en las cuales estamos conversando de estos temas, ¿ya? Eh, y hay varias formas, ¿ya? O sea, hay varias formas, desde como por el lado de las organizaciones, tiene que ver con establecer ciertas medidas. Por ejemplo, las organizaciones, la mejor práctica, si ustedes dicen hacer, que como una mejor práctica es establecer vamos a llamarle un comité y un plan, ¿no? Un plan operativo para, en relación al tema de poder de trabajar en estas condiciones, especialmente para el trabajo presencial estoy hablando, ¿ya? Eh, y eso implica que las personas que son de riesgo no trabajen, ¿ya? O trabajen de otra forma, hay que buscar la forma. Muchas organizaciones optan porque esas personas no estén trabajando presencialmente, ¿ya? Eh, por otro lado, están todas las medidas como físicas, ¿ya? De segmentación de los espacios, de toma de temperatura, de todo eso. ¿Y por qué les menciono estas cosas? No dice, ya, pero el psicólogo debería hablarme algo de salud mental, o algo como un tip psicológico. Es que, lamentablemente, esas, esos factores son los que nos ayudan a sentirnos más seguros, ¿ya? En mayor medida, tienen el peso más grande. Después hay otros factores, más bien individuales, en los cuales podemos hacer algo, como por ejemplo, ciertas técnicas de centramiento, de respiración, que yo les voy a mostrar algún material sobre eso, ¿ya? Pero que existen, ¿ya? O para controlar, en el fondo, para trabajar la ansiedad. Y ahí también les voy a dejar una invitación a un material que tenemos bastante interesante, donde hablamos del tema de cómo manejar la ansiedad en la situación de pandemia. Y bueno, es una hora hablando del tema, ¿ya? Por eso es difícil resumírselo así como ahora, ¿ya? Pero tiene que ver con estos pensamientos reiterativos que nos hacemos, cómo podemos plantearnos más bien con criterio de realidad, y también tomar, pero las medidas física es como lo que más nos va a ayudar a sentirnos un poco más tranquilos, ¿ya? A aquellos que se sientan, que ese es el otro tema, no todos nos afecta igual, ¿ya? Pero a quienes están más afectados les puede servir. Y además las otras técnicas como que son más desde la corporalidad para poder individualmente sentirnos un poco mejor, ¿ya? Como eso, básicamente, por ahora puedo como responder, Verónica. Muchas gracias, Miguel. Creo que ahí aclaraste un poco el tema. Hay otra Sí. pregunta de Catherine Rodríguez. Les aprovecho de decir que si quieren hacer sus preguntas, hasta el momento lo pueden hacer atrás del chat. Catherine nos pregunta con qué frecuencia es recomendable hacer pausas. Por ejemplo, cada 2 horas, descansar 15 minutos, etc. Ya. Eh, a ver, hay varias recomendaciones al respecto. Hay quienes dicen que cada 1 hora, otros cada 2 horas. Va a depender de cada persona, pero en general nunca es mucho más que eso, ¿ya? Es como ese es el tiempo, como cada 1 hora o 2 horas. No se pasan, va a depender de la fuente que establezcas, pero más o menos eso. Y de hecho, también se los voy a mostrar ahora, por eso les decía que me quedan todavía unas cosas por mostrarles. Tenemos un curso e-learning, ¿ya? Que es súper breve, pero habla sobre el tema de teletrabajo y hablamos de las pausas y hablamos cómo hacerlas cada cuánto rato, ¿ya? Pero
más o menos el rango, lo típico es por decir un número, o sea, para dejar alguna certeza, ¿ya? Cada 1 o 2 horas, más o menos, ¿ya? Y las pausas entre 5 y 15 minutos es lo que se habla. Eso es lo que es la mayor como evidencia, ¿ya? Se habla de esos tiempos. Más que eso ya es como complicado, ¿va? Para muchas personas. O complicado en términos de que te puede, si estás 3 horas sentado, te puede empezar a afectar la espalda, todo, ¿ya? Y por eso, otra idea que también aparece en los temas ergonómicos y que nos ayuda en tema mental, ¿ya? Es que no necesariamente a quienes trabajamos como con computador, todo, no necesariamente tengo que estar sentado. También puedo trabajar de pie. Entonces, por ejemplo, puedo tener mi escritorio y puedo poner encima una mesita y encima como una mesita como una bandeja o una caja con una bandeja y poner el computador ahí un momento, o el teclado, ya, un rato. No tiene por qué ser todo el rato, pero puede ser un momento. Yo tengo un grupo de personas amplio que han empezado a implementar eso y le ha ido bien con esa medida, como de pausa activa, también se ocupa un poco así, ¿ya? Como para poder, y desde la corporalidad, poder como afectar o más que afectar, como cuidar nuestra salud mental. Es otro tema, es como la corporalidad y nuestra salud mental está súper ligado, ¿ya? Em, Gracias, Miguel. Ahí están llegando algunas preguntas por el chat. Carolina Carrasco, si quieres hacer tu pregunta, la puedes hacer, la puedes escribir. sí. Mientras tanto, Valeria Vargas dice, ¿qué recomendaciones puedes darnos para jefaturas y directivos en materia de autocuidado? ¿Cómo ellos Mm, desde su rol de contenedores se cuidan? sí, sí, el tema de las jefaturas también es algo importante porque las jefaturas igual son trabajadores, ¿ya? Están expuestos a las mismas, o sea, no es igual, pero sí al tema de pandemia y todo esto nos afecta de igual manera. Eh, lo que hemos conversado en otras instancias ha sido que puedan tener ¿cómo se llama? Que ellos también puedan plantear sus situaciones, incluso en muchos casos, incluso como con las personas con las cuales trabajan, es como poder, como esta figura clásica de la jefatura, que todo lo tiene que saber y que es indestructible y que no le pasa nada, como deshumanizada, ¿ya? Saltar a una figura más humanizada, más de apoyo, más de facilitador, eso aliviana un poco la carga en términos de las demandas o de las exigencias que puede haber de las propias personas que trabajan con esta persona. Y eso es una visión de liderazgo que es distinta a la clásica, porque desde la clásica uno diría, oye, pero eso ya no me van a ver como jefe, po. Ya es como, o sea, te van a ver como persona, que eres persona, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado están las distintas herramientas y técnicas más individuales de descompresión emocional, pueden ser, que son individuales. Y también lo otro que hemos propuesto es que las organizaciones tengan instancias de descompresión para jefatura, ¿ya? Especialmente para ellos también. Entonces, está por un lado lo que yo puedo hacer, tanto con la gente que trabajo, para humanizarnos, ¿ya? Por otro lado, las técnicas para yo el poder tener mayor descompresión emocional. Y por otro lado, las organizaciones en términos de poder dar espacios para que las jefaturas, específicos para que las jefaturas tengan también esa instancia de descompresión, ¿ya? Eso, ya. No sé si habían otras preguntas, Sí, ¿cierto? hay otra pregunta de... Le voy a pedir a 154211675 que nos pueda decir su nombre. Pero esta persona pregunta cómo darle tranquilidad a los trabajadores en este tiempo que estamos viviendo, en medio de la pandemia, que todos los días aumentan los casos y sus consecuencias de salud, económica y social. Sí, es básicamente lo que conversamos bueno, en realidad toda la presentación apunta a eso, a qué podemos hacer al respecto, y ahí la palabra mágica es la certidumbre, tratar de reducir la incertidumbre. Incluso, aunque no podamos reducirla, sí podemos decirle de que no, de que sabemos que la situación es difícil. Es como,
poder darle toda la información que las personas necesitan y poder canalizar las dudas que puedan tener y las inquietudes. Es como eso, es como... y como organización poderlas conversar y resolver, porque no van a tener todas las respuestas a todo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos este procedimiento si este procedimiento implica cercanía? Entonces, ¿se puede hacer? ¿No se puede? Bueno, de partida, escuchar esa inquietud de las personas y luego poder hacer algo con eso. Pero necesito escucharla y necesito reducir la incertidumbre. Por último, o sea, necesito también decirle de que escuchamos, estamos analizando cuál es la mejor forma de abordarlo. Y también aparecía en la presentación, el tema de la creatividad, o en esta escucha también la creatividad, las personas también a veces pueden plantear ideas, ¿ya? Pueden tener también cierto conocimiento. Pero en general, comunicación y reducir incertidumbre. E insisto con esta idea, el reducir la incertidumbre no significa tener las respuestas, que no necesariamente las tenemos, pero significa escuchar y poder saber que hay alguien que te está escuchando y alguien que te está, que en algún momento tal vez te va a dar la respuesta que necesitas, tal vez no te la puedo dar ahora, pero quiero decirte que sí te escucho y voy a trabajar en eso hasta poder responderte a ti y a todos, y que todos podamos hacer algo, o sea, saber más de esa situación, ¿ya? Hay otra pregunta. ¿Sí? Bueno, la pregunta la había hecho Ricardo Valenzuela, que da las gracias por tu respuesta. Y tenemos una pregunta más de Carolina, que dice, la situación actual es importante que más de un colaborador conozca las funciones del otro en caso de tener que reasignar tareas. ¿Cómo se puede abordar esta temática sin aumentar el temor que ya existe de poder contagiarse? Sí, ha pasado también mucho eso. De hecho, en todas las organizaciones, en mi organización también, todos hemos tenido que adaptarnos, y es la exigencia que nos ha dado esto. A ver, por un lado está el poder transparentar la situación, como o sea, transparentar de que, y me refiero como a de que estamos todos en la misma, ¿ya? Y eso nos lleva a lo que decíamos hace un ratito, humanizar esta problemática. O sea, humanizarlas porque somos personas que estamos teniendo problemas para poder hacer las cosas que hacíamos antes, porque ya no están, porque faltan personas, o porque esas personas están en una situación de riesgo. Entonces, dado eso, tenemos que hacer lo que hacíamos, y vamos a necesitar apoyarnos entre nosotros. Entonces, si ustedes ven como lo que acabo de decir, es como transparente con lo que está pasando. Entonces, esa transparencia, esa como confianza en las personas, también es un factor protector, ¿ya? Para poder manejar este tipo de situaciones, ¿ya? Y eso va a implicar que a veces vamos a tener que hacer cosas que hacían otros, ¿ya? Que hacían otros, y poder también transparentarlo. Incluso pero incluso que las personas también puedan, insisto en la misma idea, que puedan plantear cómo ellos podrían hacerlo. Hay una cosa que se llama como job crafting, que es como ser un artesano de tu trabajo, ¿ya? Y que es como lo último que lo está llevando en temas organizacionales y en temas como de control sobre el trabajo. Entonces, en la medida que o sea, ahora hay que hacer, antes había que hacer X cosas, ahora hay que hacer X más 3, entonces ese X más 3, si yo también puedo modificar cómo se hace, o puedo como decir algo al respecto, dentro de los límites que existen, eso también, o al menos saber por qué se van a hacer de una determinada forma, que a veces yo no sé por qué, ¿ya? Todo eso ayuda como a enfrentar esa ansiedad, ¿ya? No sé si te parece, Verónica, porque hay una pregunta que también habla de la ansiedad y todo, entonces Sí. si puedo terminar como mostrando un material o sea, unas cosas que quería mostrarles a todos. No sé si tengo unos minutos, ¿sí? Sí, por supuesto. Ya. Sí. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Y miren, se ve Verónica, ¿cierto? Sí. Sí, se ve Sí. la presentación de los factores Perfecto, protectores. perfecto, ya. Entonces, mira, voy a avanzar y queremos decirle esto. Mire, yo sé que muchas de las organizaciones que están acá son adherentes de IST, y si no son, bueno, están invitadas a ser adherentes del IST.
Y no obstante, más allá que sean adherentes o no, tenemos muchas instancias para poder apoyarlos, tanto a ustedes, miren, a ustedes como empresa, a los que están acá como empresa, a ustedes que están acá como personas, y a ustedes que están acá como equipos de trabajo, ¿ya? Para adherentes, y también si no son adherentes, también está disponible todo este material, ¿ya? Miren, por ejemplo, importante, los invitamos a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Yo sé que dice, pero es que de verdad que hay muy buen material en YouTube respecto a todo lo que hemos hablado. Voy a mostrar un poquito como qué es lo que hay, porque a veces si te explican como qué es lo que hay en una página, como que queda un poquito más claro. Mira, video. Por ejemplo, tenemos nosotros todas las semanas, los días jueves, se hacen unas instancias que se llaman espacios de cuidado, que son unas como webinar como este, más o menos de 1 hora, donde se pueden hacer preguntas y se habla de distintos temas relacionados con salud mental, bienestar y calidad de vida. El octavo espacio de cuidado se llama orientación y recomendaciones para el manejo de la ansiedad frente a situaciones de contagio por COVID, ¿ya? El anterior, espacio de cuidado para teletrabajo en equipo. Entonces, tenemos como están esas instancias. También tenemos material, por ejemplo, de temas de alimentación saludable, ¿ya? Ejercicios guiados para respiración de 2 minutos. Entonces ya, chuta, ¿cómo manejamos la ansiedad? Tenemos ejercicios de respiración. YouTube está lleno de cosas. Internet está lleno de cosas. A día de hoy el tema no es como el poder acceder a cosas, sino que cuál es la que me puede servir o no. ¿Por qué yo les presento esto de IST? Porque esto es como un reductor de incertidumbre en términos de a ver qué me puede servir. Bueno, nosotros le proponemos que todo esto que está acá sirve porque nosotros ya recopilamos de todo lo que había que recopilar para poder presentarle lo mejor posible. ¿Ya? Por ejemplo, ejercicio guiado de respiración en 4 tiempos, 2 minutos del video. ¿Ya? Regulando la velocidad emocional, 4 minutos. ¿Ya? Recomendaciones para el cuidado emocional en los equipos y para trabajadores en terreno. ¿Ya? Ejercicio de centramiento guiado de 3 minutos. ¿Ya? Pausas activas. Ese otro tema. Los días lunes, miércoles y viernes tenemos, y aquí estoy en la página, mire, lunes, miércoles y viernes tenemos pausas activas. Ay, no se vio. Pausas activas online. Se pueden conectar por Zoom. No lo encuentro. Ahí está. Lunes, miércoles y viernes a las 11. ¿Ya? Entonces, inscripción hasta las 10:30. Y se inscriben y hacen, hay una clase de pausa también que les puede servir para ustedes, para sus trabajadores, sus familias. Y eso, hay material para temas de niños, temas de adulto mayor, etc. Entonces, como les digo, los invito a visitar esto, van a encontrar muy buen material, ¿ya? Además de afiches y otras cosas que está en nuestra página IST, ¿ya? Información legal, streaming, abierto a todos los trabajadores, eso es importante. Incluso pueden participar sus familias de esos streaming, o las familias de los trabajadores de la empresa en la que estén. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo que la gente se encuentre, que participe de algo, todo, está todo esto que es los días jueves, sale en la página. Si se meten el miércoles van a ver que sale el afiche y pueden participar. Dependiendo de la temática, porque a veces es una temática que puede que no le interese tanto, pero sí, la mayoría tiene que ver con salud mental y calidad de vida, entonces también están invitados ustedes, sus trabajadores, sus compañeros, e incluso también sus familias, pueden ingresar todos, ¿ya? Y otro tema es que tenemos cursos e-learning, por ejemplo, este que ven acá arriba a la derecha, dice modo teletrabajo, un desafío en tiempos de pandemia. Un e-learning que está disponible para que también todo es gratis y para que la gente pueda hacer ese curso e-learning para aprender a trabajar mejor en teletrabajo, ¿ya? Y se lo pueden pasar a todos los trabajadores para que lo hagan, ¿ya? Ese sí es para adherentes, pues necesita clave, o sea, ya hay que ser como trabajador adherente, ¿ya? Básicamente eso es lo que tenía que decir y muchas gracias y ojalá que este monito que se están abrazando podamos hacerlo prontamente, ¿ya? Porque a día de hoy no se puede. Muchas gracias, Miguel, por esta charla, sin duda muy interesante, con muchos tips que nos van a servir como organizaciones.
Quiero darle las gracias a todos quienes se sumaron hoy día a este webinar donde abordamos el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Como les comentaba al principio, estuvimos grabando este webinar, lo vamos a subir a nuestro sitio web de la Cámara, crcp.cl, y se los vamos a estar enviando a sus correos también con el material que nos va a compartir Miguel de esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a ti Miguel, gracias a ICT también por esta charla del día de hoy. Esperamos poder organizar otras charlas y seguir abordando el tema de salud mental y cuidado emocional. Y gracias también a todos quienes se sumaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Súper, gracias. Y recuerden, invitado a todo lo que les dije, así que eso. Gracias. Gracias Miguel, Ya. gracias a Chao. todos. Chao, Que chao. estén bien. Chao.